Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Creo que cualquier palabra, cualquier programa, escena que podamos presentar por el Día de las Madres siempre va a ser poco comparado a lo que son para nosotros las madres, ¿verdad? Y quisiera en esta mañana dedicarme justamente a las madres y recordar una madre del Antiguo Testamento. No sé cuántos días de madres hemos pasado ya en la iglesia y a veces cuesta un poco encontrar más madres en la Biblia, pero una de las madres, y son pocas realmente en la Biblia, que describen de manera detallada sobre su carácter, personalidad y también su trabajo y servicio que han hecho, que han quedado registrados en la Santa Palabra, en las Escrituras Sagradas. Y una de ellas es Ana. Y les invito a abrir sus Biblias ahí en 1 Samuel, en el primer capítulo. Allí encontramos la historia de quien sería la madre de uno de los más grandes profetas, jueces y sacerdotes llamado Samuel. Vamos allá entonces, 1 Samuel, capítulo 1, y vamos a dar lectura de este pasaje. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, comenzamos a leer. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos,
Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Oremos. Señor, te damos gracias por esta historia que nos manifiesta, nos demuestra el corazón de una madre piadosa, una madre enteramente entregada en su corazón, Señor, para hacer tu voluntad y agradarte. Señor, en tiempos como este, cuanto más necesitamos, Señor, madres piadosas, porque hay tanta necesidad espiritual. Oramos, Señor, que de estas madres aquí presentes, tú tomes sus vidas, sus corazones, para que sigan, Señor, transmitiendo esa vida de piedad, esa vida de temor de Dios, esa vida de rectitud, de justicia, de amor, de misericordia. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición por cada una de las presentes en esta mañana y que sigas utilizando sus vidas para bendición, para que sus hijos, Señor, sigan sus pisadas, llevando una vida piadosa, temerosa de Dios. Y Señor, oramos para que aquellos que han visto y han experimentado una madre piadosa, Señor, seamos nosotros agradecidos, que honremos realmente el testimonio y la memoria de nuestras madres que te han servido y te han temido, Señor, toda su vida, viviendo una vida piadosa. Oramos, Señor, que bendigas tu palabra en esta mañana en cada corazón, en especial en el corazón de cada madre en esta iglesia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ana es una de las pocas mujeres, como mencioné recién, que la Biblia describe de una manera bastante detallada. Su nombre habla de su belleza, significa gracia. La madre de uno de los hombres más grandes que pisó la tierra, Samuel, profeta, sacerdote y juez de Israel. Cuando vemos el perfil de Samuel, no podemos dejar de ver también reflejado el perfil de esta madre, Ana, en la vida de su hijo Samuel. Ana era una mujer realmente piadosa. El primer libro de Samuel fue escrito en un periodo en que no existía todavía rey. Eran jueces los que gobernaban entonces a Israel. Y con la muerte de Sansón fue realmente un periodo muy difícil para Israel. Mucha confusión y quedaron muy expuestos a todos los enemigos. Así que era un tiempo realmente complicado y con moral y espiritual, una vida espiritual bastante derrotada, muy baja, muy pobre.
La nación era débil, impotente. Y lo peor de todo, la palabra de Dios dice que escaseaba en esa época. Era un tiempo que urgía realmente por hombres de Dios, hombres con corazones dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hombres que tomaran el liderazgo espiritual y el liderazgo político de Israel. Era realmente crucial, importantísimo que se levantaran hombres en el liderazgo conforme al corazón de Dios. La nación necesitaba urgentemente esta clase de líder, así como hoy también nos encontramos con iglesias y en un estado espiritual también a nivel nación que es realmente urgente la necesidad de hombres que tengan el valor y el corazón de Dios para tomar liderazgo serio, maduro, sabio, entregado, consagrado y santo, no solamente en los hogares, sino en las iglesias, pero también en puestos importantes en medio de la sociedad en que vivimos, en las ciudades en que vivimos. Y en este caso, en Israel, era realmente necesario que se levantara un hombre con estas características. Samuel no solo fue el producto de la obra de Dios, sino el producto de una madre piadosa, con un corazón bien puesto en las manos de Dios. Y así ella le dio a su nación el legado más importante que toda nación pueda recibir: un hombre piadoso, un hombre consagrado a Dios. Hermanos, no hay nada mejor para una nación, para un pueblo, para una iglesia, para un hogar, que hombres entregados de corazón para hacer la voluntad de Dios. Hombres consagrados, hombres serios, que están expuestos y dispuestos para hacer la obra y la voluntad de Dios. Vamos a ver algunas características y distinciones que menciona la Biblia acerca de Ana. Y vamos a ir viendo qué cosas podemos, enseñanzas y lecciones, rescatar de esta mujer llamada Ana. Primeramente, vemos aquí su relación con su marido. Su relación con su marido. Uno de los principios más esenciales que los matrimonios deben saber y entender es que la relación más importante en una familia al criar hijos piadosos no es la relación entre los padres y los hijos, sino la relación de los padres con las madres, la relación que hay en el matrimonio. Es tan esencial que los matrimonios entiendan esta gran verdad, que tus hijos van a aprender de tu relación matrimonial. ¿Qué es lo que van a aprender los hijos observando la vida matrimonial de papá y de mamá? Allí ellos van a aprender lo que es el amor, van a aprender lo que es el perdón, van a aprender lo que es la realidad del pecado, van a aprender a ser misericordiosos unos con otros, van a aprender a ser aprensivos, comprensivos, van a aprender el respeto, van a aprender la dependencia de Dios, van a aprender a vivir en la escasez como en la abundancia. Todos estos ejemplos salen y brotan de la relación matrimonial, hermanos. O sea que la relación entre padre e hijo es menos importante que la relación en el matrimonio. Es fundamental que usted entienda que como matrimonio usted está transmitiendo mensajes continuamente a sus hijos. Cualquier decisión equivocada, cualquier reacción equivocada, su hijo está observando y está aprendiendo cómo afrontar la vida en este mundo. Ellos van a seguir e imitar su ejemplo, el ejemplo que ustedes dan como matrimonio en su hogar. Entonces, la relación aquí con el marido, Elcana, realmente es llamativa. Es llamativo la forma en que ellos se conducían como matrimonio, como pareja. Nos dice la Escritura que Ana estaba casada con un polígamo. Tenían 2 esposas,
Penina y Ana. Y no debe ser nada fácil realmente para una mujer saber que tiene un rival, ¿verdad? Una rival. Pero más difícil es saber que esa rival vive bajo tu propio techo, ¿cierto? Y peor aún, ver la realidad de que esa mujer está produciendo y teniendo hijos y Ana no. No es fácil la situación de Ana. Realmente era un ambiente, una situación, un hogar donde ella, como menciona y lo recalca más adelante, era una persona con un alma realmente acongojada, atribulada, llena de aflicción por causa de esa situación. Ahora, si bien es cierto, no es un modelo del diseño de Dios esta familia, no era una familia perfecta, puesto que la ley de Dios prohibía la poligamia. El Cana estaba cometiendo un terrible pecado y iba en contra de la ley de Dios, viviendo con 2 mujeres. Pero esta era la costumbre de aquella época. Estaba plagada la sociedad de este tipo de familias. La poligamia era algo normal, muy común. Entonces, en medio de esa costumbre, Ana debió experimentar esa aflicción y ese sufrimiento terrible. Algunos piensan que el Cana decidió tomar a Penina como reemplazo a aquello que Ana no podía cumplir, que era darle hijos. Entonces era muy importante y valioso conservar la herencia y el legado de los hombres. Entonces algunos piensan que esta fue la decisión de Elcana de tomar a Penina para que ella pudiera procrear y darle hijos para su herencia. Pero obviamente que Elcana no veía esto como algo terrible o trágico, puesto que era algo tan común, tan normal, era la costumbre. Y en medio de todo eso, debemos nosotros entender que podía una mujer con un corazón sufrido y al mismo tiempo piadoso buscar el favor de Dios y encontrarlo. En medio de pecados, en medio de irregularidades, en medio de imperfecciones, la mano de Dios de misericordia llega a las vidas cuando hay un corazón realmente humillado y quebrantado. Lo cierto que el liderazgo del Cana llevó a Ana a un ambiente realmente triste, desesperante, un ambiente muy complicado que le trajo mucho sufrimiento a Ana. Aunque no lo menciona la Biblia, pero se puede realmente especular esto de que el Cana tomó a Penina como reemplazo. Y todo esto es realmente difícil de asimilar, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido Ana en medio de toda esta situación? Aunque esa relación matrimonial no era lo mejor, no era el diseño de Dios, tenían ciertos ingredientes que daban una luz de esperanza de que Dios podría intervenir, poner su mano y traer bendición a toda una nación como lo hizo a través de Samuel. Y aquí vemos algunas referencias sobre esa relación que tuvo Ana con su marido. En primer lugar, es interesante notar que ellos cada año dice que subían a Jerusalén para adorar a Jehová en el templo. Entonces ellos en primer lugar compartían la adoración al mismo Dios. Como matrimonio, como pareja, ellos adoraban a Dios. Cada año subían para adorar a Dios. En Deuteronomio explica que los hombres debían hacerlo 3 veces al año, de subir y adorar en Jerusalén 3 veces al año por lo menos. Y el Cana cumplía fielmente este mandato de Dios. Él era un hombre que adoraba en verdad a Dios, en contraste con los hijos, porque menciona en los primeros versículos a los hijos del sumo sacerdote Elí,
que eran hombres depravados, malvados e impíos, y eran sacerdotes. Interesante la comparación y el contraste entre lo que es la familia del Elcana y Ana en comparación a los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote, hombres que eran llamados impíos por la misma Escritura, por el mismo Dios. Entonces aquí ellos compartían esa adoración al mismo Dios, viajaban lejos para llegar hasta el templo y adorar a Dios por lo menos 3 veces al año. Entonces vemos un hombre, un líder de hogar, un cabeza de hogar preocupado por la vida espiritual de la familia. Ojo, otra vez, no era una familia perfecta, pero había ingredientes interesantes que rescatar aquí. Ana estaba casada con un hombre creyente y temeroso de Dios. Segundo, compartían el concepto de pecado y lo confesaban delante de Dios. Cada vez que ellos ofrecían sacrificio, ellos debían confesar a Dios sus pecados y arreglar sus cuentas con el Señor. Compartían el concepto de pecado y lo confesaban ante Dios. Ellos estaban en desobediencia ante la ley de Dios, ¿sí? Y cada vez que se hace eso trae mucho dolor y sufrimiento, y es lo que experimentaba esta familia. Había dolor, había sufrimiento por haber quebrantado la ley de Dios en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Y esto es algo también normal y conocido hoy en día. Cuando desobedecemos en algunos puntos a Dios y su voluntad y sus mandamientos, obviamente que esto trae dolor, trae sufrimiento, quebrantamiento de espíritu a nuestras vidas. En nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro ambiente, hay tensiones, hay dolor, hay sufrimiento por causa de la desobediencia. Y esto es algo que teníamos que haberlo aprendido ya hace años atrás, ¿verdad? Y de cuidarnos más delante de Dios y haciendo su voluntad, buscando agradarle y evitar pecar, evitar caer en la desobediencia, porque esto sí o sí, hermanos, trae consecuencias, trae dolores, trae sufrimiento. Y esto es lo que ellos estaban experimentando. Por causa de haber quebrantado la ley de Dios en desobediencia a Dios, ellos pasaban por tiempos de sufrimiento y de tensión. Tercero, compartieron amor. El versículo 4 dice que Elcana amaba a Ana y preparaba una porción especial escogida para ella. No era un simple amor sentimental. La amaba y él lo demostraba, dándole una atención especial y diferente a lo que brindaba a Penina. Este amor y atención debe haber alentado el corazón de Ana en reiteradas ocasiones en medio de su aflicción y dolor, dándole cierta seguridad que toda mujer espera y necesita de su hombre, de su pareja. Hombres, por si no lo saben, la seguridad de una mujer radica en la seguridad que usted como hombre, como esposo, puede brindarle. Están diseñadas para tener esta necesidad. Están diseñadas para recibir esa parte tan necesitada que tienen, y viene esto por parte de los hombres. Por eso es importante que el hombre ocupe el lugar del liderazgo en su hogar, que ocupe el lugar de cabeza del hogar, pero también que entienda que esto provee y brinda seguridad para su esposa, para su mujer, que es una necesidad básica y primordial de toda mujer. Si su mujer ve en usted, siente en usted, recibe de usted seguridad, la seguridad puede dividirse en varias áreas, ¿verdad? Emocional, de provisión y espiritual. Si una mujer recibe esta seguridad por parte de su esposo, va a tener una esposa completamente entregada, fiel y leal y amorosa para ese esposo.
Elcana hacía todo lo que estaba a su alcance para proveer y brindar esta seguridad a su esposa. Aún él sabiendo la situación, ¿verdad? Él conociendo la realidad de una rival que le causaba aflicción y angustia porque ella tenía hijos y Ana no. Y toda la situación ahí en medio de ese hogar, él por su lado trataba de acomodar las cosas, equilibrar las cosas y mostrarle a Ana su amor especial hacia ella. Pero había ese ingrediente en medio de ese hogar. Ana estaba segura en el amor que le mostraba Elcana en todas las formas posibles. Por eso es vital para una madre piadosa compartir el amor de su marido. ¿Cómo adora usted, esposo, esposa, madre? ¿Cómo adora usted con sus hijos? ¿Le enseña a amar a Dios a sus hijos? ¿Comparte la Biblia con ellos enseñándoles el carácter de Dios? ¿Es fiel viniendo con ellos a reuniones para reunirse y compartir con el pueblo de Dios semana tras semana? ¿Cuán importante es esto, mamá, papá? Que su familia, sus hijos aprendan a relacionarse y convivir y crecer y servir al Señor en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Por eso es importante tener la enseñanza, la instrucción y el ejemplo para los hijos de vivir una vida preocupándome en agradar al Señor, sirviéndole a Él, adorándole a Él. ¿Es fiel en la oración delante de sus hijos? ¿Es fiel en vivir lo que dice creer? Tanto Elcana como Ana se preocupaban en ir y adorar a Dios. Y obviamente que esto transmitió en la vida de sus hijos, porque después tuvo más hijos, esta vida piadosa, esta vida ocupada y preocupada por tener una vida temerosa de Dios, tener una vida con un corazón deseoso de hacer la voluntad y agradar a Dios. En segundo lugar, vemos aquí otra relación que tenía Ana, una relación correcta también con Dios, una relación que usted y yo deberíamos estar preocupados por mantenerlo siempre vitalizado, guiado, conducido hacia agradar a Dios. Una relación con Dios, una relación correcta con Dios es lo que tenía Ana. Versículo 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. En medio de su aflicción, en medio de su angustia y tribulación, Ana sabía dónde tenía que recurrir. Ana fue directamente al Señor buscando paz, buscando alivio, buscando esperanza, buscando sanidad en su aflicción. Ella manifestó una fe que fue purificada en esa relación íntima con Dios. Y quiero hablarte de algunos detalles de la fe de Ana en este proceso en que ella experimentó la aflicción, los dolores, el sufrimiento, y cómo Dios fue sanando y cómo Dios fue fortaleciendo su fe hasta experimentar verdadera paz y tranquilidad en su alma. En primer lugar, Ana empezó a experimentar una fe que se derrama, una fe que está bañada en confianza y en la seguridad de un Dios de misericordia, de compasión. Una fe y una confianza de que ella podría recurrir a Dios, invocar el nombre de Dios e inmediatamente Dios iba a escuchar sus oraciones, sus clamores y Dios iba a responder. Esta es la fe de Ana. Esta era la fe de Ana. Ella sabía que podía derramar toda su aflicción y angustia delante de un Dios lleno de misericordia, que no rechaza cuando viene uno quebrantado en espíritu. Él está dispuesto, porque Él es amor,
Él es misericordia y es un maravilloso ser que puede venir a abrazarte en medio de esa angustia y ese dolor que estás experimentando inmediatamente al oír tu voz de quebrantamiento. Ella encontró esa fe que se derrama delante de Dios. Y dice que ella quería tanto un hijo que lloró y ayunó por él y se derramó delante del Señor. Sabía que su Dios iba a escucharle. Independientemente de la respuesta, Ana sabía que Dios iba a escuchar su clamor. Estaba convencida por la relación que ella tenía con su Dios, que podía ser sincera, transparente, auténtica delante de su Dios. En segundo lugar, ella tenía una fe que se eleva en la oración, una fe que la llevaba a la altura de donde está Dios. Sabía dónde recurrir en aflicción. Era una mujer de oración. Esta es una característica muy inusual, pero también muy admirable de una persona que tiene un corazón dispuesto a la oración, de elevarse en oración continuamente, constantemente. El versículo 10 describe el alma de una mujer preparada para orar de verdad. Fíjense el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No hay corazón más dispuesto y preparado que este corazón, llena de aflicción, de amargura, de dolor, de sufrimiento y de lágrimas abundantes. No hay corazones más preparados para presentarse delante de Dios y derramarse por completo. No hay forma en que Dios rehúse, rechace o deje de oír una oración como esta. Ana aprendió a que esa fe que tenía en el Señor, en su Dios, puede elevarse hasta la misma altura de Dios y ser oída, ser escuchada. En tercer lugar, una fe constante. El versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ella estaba orando largamente delante de Jehová. Ella experimentó y aprendió a que esa fe tiene que ser constante, tiene que ser mantenida a través de las circunstancias, y por más que no cambien las circunstancias, ella seguía clamando por misericordia a Dios. Una fe constante, pero también una fe que descansa. Versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Aquí está mi aflicción, Señor. Aquí te lo dejo a ti, Señor. Y ella dice que ahí dejó su carga, ahí mismo sobre el Señor. Y dice que se fue, comió y ya no estuvo triste. Una fe que descansa, una fe que implora, que clama, que llora abundantemente, afligida, con toda sinceridad, que se derrama, que se eleva en la oración a la altura de Dios para ser oída. Una fe que es constante, pero también una fe que descansa, que sabe descansar al momento de entregarle la carga al Señor. Ya puede estar tranquila, descansada, porque Dios va a hacer algo con respecto a esa carga. Y ella pudo retirarse de allí sin más tristeza. Y ahí en medio de esa fe podemos ver el versículo 22, que ella se dedica a su hijo. Ya cuando el Señor respondió, dice que Dios se acordó de su oración y le otorgó esa dicha, ese gozo de tener esa respuesta de quedar embarazada
y tener a un hijo. Y aquí en el versículo 22 es interesante que Elcana ya se estaba preparando nuevamente para ir a Jerusalén y presentar su sacrificio en adoración a Dios, cuando ella le dice, no, yo voy a quedarme con mi niño porque él me necesita en este momento. Y una vez que lo destete, voy a ir a Jerusalén y lo voy a entregar en el templo para que él sirva a Jehová toda su vida para siempre. Entonces ella no dejó a su hijo en un momento crucial que le necesitaba como mamá. Ella estaba dispuesta a dedicarse a su hijo en los momentos más cruciales e importantes en la vida de un niño. Aproximadamente uno calcula que habrá tenido unos 3 o 4 hasta 5 años cuando ella entregó a Samuel al servicio de Dios en el templo. Entonces esos años, esos pocos años, los primeros años, ella se dedicó a su hijo. Y obviamente que todos saben que son los primeros años en donde los hijos aprenden, reciben la enseñanza, ven los ejemplos, imitan los ejemplos, especialmente de los padres. Ella, Ana, vio como prioridad pasar tiempo con su hijo, dedicarse a su hijo para luego entregárselo al servicio a Dios. Lastimosamente estas cosas no se ven hoy en día, ¿verdad? Madres que tienen un bebé y a los 2 meses ya dejan a una guardería o a alguien responsable que cuide de sus hijos y ellas tienen que seguir trabajando. Y lamentablemente, aunque en esta generación es difícil tratar estos temas sin tener que tener a una madre enojada, ¿verdad?, por llamarle la atención en este aspecto, va a haber consecuencias, y las hay. Niños hoy en día que tienen trastorno que no tenían antes, hermanos. El autismo es algo muy común hoy en todas partes. No era así hace 15, 20 años atrás. No había tantos trastornos emocionales y mentales de los niños. Estoy hablando de niños de 4, 5, 6 años que sufren por causa de una madre ausente, un padre ausente. Imagínense el resultado de la vida de una madre piadosa como influencia en la vida de sus hijos los primeros 5 años. Es increíble el efecto que produce positivo en la vida de los niños. Entonces, si esto produce efectos positivos, imagínense los efectos negativos que un niño experimenta cuando tiene la ausencia de sus padres los primeros 5 años de su vida. Porque son los primeros años cruciales para la formación de carácter, la instrucción, la enseñanza para ellos y en especial los principios de Dios. Ana tenía muy presente esto, la importancia y el valor de que su hijo Samuelito tuviera en sus primeros años la instrucción de recibir de una madre piadosa todo el conocimiento de Dios. Entonces, cuando miramos después la vida de Samuel, obviamente que nosotros no podemos olvidarnos al decir que fue un hombre verdaderamente fiel a Dios, consagrado a Dios. Hermanos, cuando vemos estos perfiles en la vida de Samuel, no puede usted olvidarse de que esto fue una siembra de una mujer, de una madre piadosa, dedicada a la enseñanza, en la instrucción de la Escritura y del conocimiento de Dios a un niño pequeño en sus primeros 3 a 5 años de vida. Y vamos a seguir teniendo problemas más adelante porque es difícil que estas cosas se inviertan, que las mujeres vuelvan otra vez a sus hogares y poner en prioridad la vida espiritual de los hijos. Y van a haber muchas excusas, ¿verdad? Muchos argumentos. No, y que hay el presupuesto, y que hay que trabajar, y yo estoy haciendo una carrera, pastor, y no puedo abandonar la carrera por los hijos. ¿Se puede suplir las cosas? Sí, se puede suplir, ok.
Sigamos así, sigamos así. Pero las generaciones van a ir cambiando, Cada vez va a haber más ausencia de Dios en las vidas de nuestros hijos, de nuestros niños. Cada vez las iglesias van a estar más vacías, porque no va a haber temor de Dios, no va a haber conocimiento de Dios. Entonces, ahí es donde uno tiene que tomar decisiones quizás hasta drásticas. Es decir, yo quiero dedicarme a mis hijos para que ellos tengan principios inalterables, inamovibles cuando crezcan. Quiero instruir a mis hijos cuán importante, valioso es el conocimiento y el servicio a Dios, el tener temor de Dios, llevando una vida piadosa. Entonces yo me voy a hacer cargo de eso. Mamá no es reemplazable. No se reemplaza. Ni una tía, ni una abuela, ni una vecina menos, una niñera menos. Tus hijos no van a aprender los principios de Dios y del temor de Dios con reemplazos. No hay reemplazo para una verdadera madre. Ana no estaba dispuesta a privar a su hijo, a su bebé, de lo más importante en su primera etapa de vida. No le iba a dejar sin que antes por lo menos camine y hable y pueda estar casi en condiciones para ir y entregárselo al Señor en el templo para que le sirva a Él para siempre. Para Ana era realmente tan valioso, era un tesoro, porque era una respuesta directa y muy personal de parte de Dios para ella. Ella no podía de ninguna manera descuidar su responsabilidad de ese regalo que Dios le había otorgado con mucho amor y mucha misericordia. Y, por último, no solamente se dedicó a su hijo, sino que ella misma dedicó a su hijo al Señor. El versículo 23 al 28 es la escena donde vemos una escena grandiosa y realmente hasta para nosotros puede sonar hasta incomprensible que una madre vaya y deje a un hijo en el templo al cuidado de un sumo sacerdote y que éste quede allí para siempre con la intención de servir a Dios. No sé si una madre haría eso hoy en día, pero eso demuestra un corazón totalmente entregado, dedicado, agradecido, humillada delante de Dios, como era el corazón de Ana. Qué escena grandiosa, ¿verdad? Ella no buscó nada del sumo sacerdote Elí, no estaba esperando algo en retribución a su gesto, a su manifestación de servir al templo, dejando a su propio hijo. Ella no estaba esperando alguna remuneración, nada de interés personal. Ella solamente quería agradecer a Dios, cumplir su promesa, porque esa fue su promesa. Si tú me das un hijo varón, Señor, yo te lo dedicaré a tu servicio para siempre. Ella estaba cumpliendo su promesa, pero era una promesa basada en un corazón agradecido, pero también seguro, estaba confiada que Dios iba a guardar, iba a guiar y cuidar a ese niño, Samuel. Y lo vemos después, la manera en que Dios utilizó la vida de Samuel de una manera increíble. Siendo pequeño, siendo niño, él escuchó la voz de Dios, esa voz que vino reiteradas veces y que ni siquiera el siervo de Dios, el sumo sacerdote, logró escuchar. Pero ese niño Samuel sí lo escuchó, porque Dios tenía algo especial preparado para él. Es maravillosa la historia de Samuel, es maravilloso ver el testimonio de este hombre de Dios, el resto del relato de los 2 libros de Samuel, escritos mismo por él. Pero no podemos olvidar
de que hubo una mujer piadosa que trabajó, se esforzó, se dedicó, vivió para su hijo, para hacer la voluntad del Señor, tratando siempre con un corazón temeroso y piadoso delante de Dios. Y ahí la vemos, dice que después cada año ella traía a su hijo una ropa de efod, y la vestimenta de efod eran usados por los sacerdotes del templo. Entonces era ver a un niñito de 5, 6, 7, 8 años vistiéndose de la vestimenta sacerdotal en el templo. Pero ella se dedicaba, dice, cada año a prepararle esa vestimenta. Y vemos así el cuidado también, a pesar de que ya no vivía con ella estaba siempre atenta a sus necesidades. Y esto también da el principio de que una madre no abandona su responsabilidad, no importa la edad que tenga su hijo. Mamá sigue siendo mamá, ¿verdad? Por más que sus hijos se hayan casado, ahí está mamá y papá, ¿verdad? Siempre pendiente y expectante a la necesidad de su tesoro, de sus hijos. Vemos un tremendo contraste, otra vez, terminando este mensaje, y es triste considerar esto, un tremendo contraste con los hijos del sumo sacerdote. Hombres llamados impíos. No se menciona la madre de estos dos hijos de Elí. Quizás no lo tuvo, quizás se murió. No menciona nada. Es posible que haya tenido, pero no tuvo ninguna influencia. Quizás no era una mujer piadosa o simplemente no los tuvo. Y esta es la gran diferencia, hermanos. Dos hijos del sumo sacerdote llamados impíos por Dios, porque no tuvieron esa influencia de una madre piadosa como lo tuvo Samuel. La influencia crucial y más valiosa que hoy puede un hijo tener es la influencia de una madre piadosa. Mamá, no dejes de orar. Mamá, no dejes de ser fiel al Señor. Mamá, no dejes de insistir a tus hijos a buscar al Señor, a amar al Señor, a obedecer su palabra, a amar su palabra, mostrándole vos misma el ejemplo de una mujer piadosa y temerosa. Tus hijos nunca van a olvidar, por más que sean ya grandes, mayores, ellos van a recordar que tuvieron una mamá piadosa. Y en los momentos más oscuros, más duros, como decía la canción, ellos van a recordarte. Y van a poder volver otra vez al camino, porque vos se lo mostraste. Vos le marcaste el camino que ellos tienen que seguir. ¿Te estás preparando para ser una madre piadosa? ¿Soltera? Tenés que ir preparándote para tener un corazón piadoso, para ser una madre piadosa y para que tus generaciones futuras te recuerden como una madre piadosa. Sé fiel al Señor, obedece al Señor y solo así vas a tener la autoridad moral y espiritual para enseñar a tus hijos el camino y para que ellos sigan tu ejemplo. Maridos, estamos creando en nuestro hogar un ambiente libre y fácil para que nuestras esposas sean realmente madres piadosas, ¿o está siendo un obstáculo en tu hogar para que tu esposa sea realmente una madre piadosa? Cuidado con eso, no seas el obstáculo. No seas el impedimento para que Dios use a través de la vida de tu esposa para que llegue a ser una madre piadosa y de influencia para tus hijos, papá. Tus hijos están en juego en esto. Sé un hombre, un líder que facilita, que motiva, que incentiva, que alimenta, que motiva a sus esposas a ser madres piadosas. Dale tiempo a tu esposa para que tenga su devocional.
Dale tiempo a tu esposa para que tenga ese tiempo delante de Dios. Ella necesita ese tiempo. Encárgate de tus hijos mientras ella necesita alimentarse de Dios y estar en la presencia de Dios. Y así vas a ir contribuyendo a que tu esposa sea esa madre piadosa, temerosa, con un corazón noble, que sea capaz de instruir y de guiar también a sus hijos para una vida piadosa. Jóvenes, ¿están honrando a sus madres? Si tienes una madre piadosa, tienes que agradecer. Tienes mucho que agradecer al Señor. Escúchala, admírala, síguela, imítala. Porque esto es lo que va a hacer que tu vida tenga significado y sentido en tu futuro. Dios te ha dado uno de los mejores regalos si tienes una madre piadosa. Si hay algo que yo agradezco todos los días de mi vida, es por tener una madre piadosa. Y tengo el privilegio todavía de tenerla conmigo. Una madre que ama al Señor, que lo primero que puedo ver cada día, ella con su Biblia abierta, presentándose delante de Dios. Una mujer de oración, una mujer de corazón entregada al Señor. Yo estoy cada día agradecido a Dios por eso. Obviamente que ninguna madre es perfecta, ¿verdad? Pero si te ha enseñado de Jesús y se ha esforzado y luchado por tener una vida fiel al Señor, valora eso, valora eso. La esperanza, hermanos, de nuestra sociedad se encuentra en lo que sucede en la generación siguiente. Y eso se encuentra en gran parte bajo la influencia de madres piadosas. Lo que va a pasar en esta sociedad en el futuro va a depender de las madres piadosas que tenemos hoy en el presente. Es tremenda la influencia de madres piadosas. Pueden ser totalmente regeneradas, revertida una sociedad por completa, una nación por completo, por madres, mujeres piadosas que han guiado e instruido a hijos que luego van a influenciar a otras generaciones y a otras sociedades en el futuro. Qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Madres piadosas en un mundo anti-Dios, en un mundo anti-Dios. No te olvides, mamá, estás preparando a hombres y mujeres que van a enfrentar un mundo anti-Dios. Preocupate y orá al Señor, clamándole para que te dé la sabiduría, para que te dé el entrenamiento y la instrucción adecuada para que tus hijos estén preparados para enfrentar un mundo como el que viene. Pero tiene que ser ejemplo, ejemplo de fidelidad, ejemplo de temor de Dios, ejemplo de obediencia a Dios. Madres piadosas en un mundo anti-Dios pueden cambiar totalmente una generación y una sociedad. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.